Pueden escribirlo en el chat, por favor. Nuestras intervenciones en este primer momento van a ser por chat y luego, entonces, al final vamos a tener preguntas y respuestas donde van a abrir sus micrófonos. ¿Quién me podría decir cómo se llama este libro completamente? ¿Han visto en las Biblias, quizá Reina Valera 1960, donde no sale solamente Romanos, sino un nombrecito más largo? ¿Quién puede escribirlo en el chat, por favor? Pueden escribirlo en el chat. ¿Cuál es el nombre completo, el nombre largo de Romanos? Pueden buscarlo en sus Biblias si quieren. ¿Alguien puede escribirlo en el chat? Excelente. Elizabeth Ramírez y Noemí García lo han ganado. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y yo quisiera que nosotros nos preguntáramos, lo primero para iniciar es, ¿qué es una epístola? Una epístola, siempre se nos ha dicho, es una carta, pero queremos ir un poquito más profundo con respecto a esto. Una epístola sí es una carta, pero no es cualquier carta. Una epístola es una carta oficial. En este caso, claro, es una carta oficial dada a la iglesia, ¿dónde? En Roma. Por eso es epístola del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Por qué es una epístola y no podemos llamarla simplemente una carta? Yo quiero decirles lo siguiente. Una epístola era un documento que tenía una estructura, era una estructura oficial del imperio, y precisamente el apóstol Pablo va a escribir con estas reglas. Entonces, habían algunas cosas muy puntuales, unas características muy puntuales de estas cartas, y aquí nosotros hoy vamos a descubrirlas. En este sentido, la epístola a los romanos también tiene unos contenidos bien importantes para nosotros revisar. Un poquito, hablando de historia, quisiera decirles dos cosas. En la antigüedad, cuando nosotros íbamos a escribir cosas, a escribir una información, una historia, un libro, una novela, nosotros lo podíamos hacer a través de dos medios. Algunos rollos estaban escritos, bueno, los rollos, los libros de la antigüedad por rollos, algunos se escribían en papiro. Ustedes saben, desde los egipcios, los chinos también, quienes inventaron el papel a través de los árboles o de fibras vegetales, ellos creaban sus hojas como las que tenemos hoy en los cuadernos, pero en ese momento eran rollos. Por otro lado, nosotros también tenemos los pergaminos, que también eran rollos, pero ya no de papel, sino de piel de animal. Por ejemplo, la Biblia hebrea, la Torá, le llaman, es aquella que se escribió en pieles. Tomaban a los carneros, tomaban sus pieles y de esas pieles sacaban unas hojas. Y aquí de estas hojas, entonces con tintas empezaban a escribir sus letras. Esa es la diferencia entre los rollos de papiro o de papel y los rollos de piel. En la época del apóstol Pablo, nosotros podemos ver todavía esos dos tipos de papeles, estos dos tipos de textiles en los cuales, bueno, sea textil vegetal o sea esta parte de piel, y ahí ellos escribían. El problema es que no había libros como los tenemos hoy. Entonces, nosotros hoy los tenemos fáciles porque, por ejemplo, si yo tengo mi biblioteca y yo quiero saber qué libro, por ejemplo, aquí tengo un libro, La oración de Charles Spurgeon, se lo recomiendo, La prioridad de la oración de Charles Spurgeon, pero imagínense, todos nosotros conocemos que el libro tiene varias partes y una de las partes principales del libro es esta, que se llama el lomo. Yo voy a una biblioteca y yo ubico rápidamente los libros porque tiene este lomo, ¿cierto que sí? Quiero decirles que en la antigüedad nosotros no teníamos libros con lomo, sino que teníamos era rollos. Imagínense que este libro estuviera así enrollado y nosotros tenemos una jarra en la cual una vasija de barro en las que tenemos muchos rollos. ¿Cómo puedo yo buscar un libro? Pastor Moisés, ¿por qué estás hablando de eso si vamos a hablar de Romanos? Porque yo quiero mostrarles hoy que Romanos realmente, el libro de Romanos no empieza en Romanos 1:1. El libro de Romanos empieza de verdad en Romanos 1:18, pero Romanos 1:1 hasta 1:17 es una introducción. Obviamente, Romanos sí empieza en Romanos 1:1,
pero como introducción. El primer tema lo vamos a ver en Romanos 1:18. Desde Romanos 1:1 hasta Romanos 1:17 es la introducción que se ponía en la parte de fuera del rollo. Entonces, si alguien quería ubicar un libro rápidamente, tomaba el rollo y en la parte de afuera veía quién lo escribió, el autor, veía cuál era su tema central, de qué se trata el libro, también veía por qué teníamos que leerlo, eso se le llama pertinencia, por qué tenemos que leerlo, pero también veía el destinatario, a quienes está dirigido. Yo quiero contarles hoy que Romanos 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, es toda esa explicación. Si alguien dijera, ¿por qué existe Romanos 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 7? Es para hablarnos de absolutamente todo lo que va a ocurrir en el libro, la información central. Y vamos a ver desde el 8 hasta el 17 que está el tema central. El tema central de Romanos, se los digo desde ya, es la justificación por medio de la fe. Y entonces aquí, por ejemplo, todos podríamos leer este versículo 16 y 17 y aprendérnoslos de memoria incluso, porque es lo que define Romanos. Si nosotros tuviésemos que tomar todos los capítulos de Romanos, todos los versículos de Romanos, y nada más elegir un versículo y con ese versículo explicar todo el libro, podríamos tomar sin ninguna duda Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que somos salvados? Por medio de la fe. Ese es el gran tema central que hablaremos en todo este estudio durante todas estas clases. Pero en este momento, volviendo a la introducción, ya que tenemos el tema central clarito, quiero mostrarles uno a uno dónde es que aquí se encuentran entonces cada cosa que yo les he dicho. Vamos a empezar entonces a mostrarles cuáles son estos elementos y luego hoy solamente vamos a tocar un versículo. Pastor, en una hora, vamos a ver cuánto podemos extraerle a un solo versículo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pero primero déjenme mostrarles toda esta estructura epistolar o toda la estructura con la cual se organizaba una carta para el antiguo imperio romano y cómo el apóstol Pablo, guiado por esta estructura, va a escribirnos el libro de Romanos. Recuerden, si tienen alguna pregunta con respecto a los contenidos durante la exposición, pueden ustedes irla guardando, irla escribiendo y al final, a las 7:45, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Hasta las 8 tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Listo. ¿Qué les dije que era lo primero que había en una epístola? Se presenta quien está escribiéndola. En este caso, el autor. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Aquí entonces está presentándose el apóstol Pablo como aquel autor de esta carta. Se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros vemos, número 1, que Romanos presenta quién la escribe. Ahorita profundizaremos en eso. Número 2, también nosotros veremos cuál es el tema central aquí. El tema central, nosotros vamos a verlo, que es Jesús, pero ese tema central, siempre en la academia, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos una bibliografía. Si uno va a escribir una ponencia, si uno va a escribir una tesis, si uno va a escribir un libro, uno tiene bibliografías, referencias. El tema central es Jesús, pero el apóstol Pablo va a decirnos de dónde es que aprendió a reconocer al Mesías, por ejemplo, de dónde es que él tiene su base para señalar a Jesús como el Cristo. Y entonces la segunda parte va a ser su autoridad, va a ser la referencia para esto. Y aquí la segunda parte es la bibliografía. La bibliografía es el apóstol Pablo, número 1 es el autor, y número 2, todo lo que va a decir lo va a decir basado en las santas escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, nos está hablando de quién es el autor.
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese evangelio de Dios, ese Mesías que iba a venir a salvar al mundo, toda esa información, el apóstol Pablo está diciendo, nada más en la introducción de la carta, todo lo que yo les voy a decir. En todo este tiempo, responde a las profecías antiguas. Entonces, tenemos autor y tenemos bibliografía. Ahora sí viene el tema central. Este tema central está dividido en dos partes. El tema central aquí nosotros vemos que es el versículo 3 y el versículo 4. En este caso, este tema central es Jesús. ¿Por qué yo les digo dividido en dos partes? Porque el apóstol Pablo va a decir, yo estoy confesando a Jesucristo como Señor y Dios, pero este Jesús, ustedes van a tener que entender dos cosas, que es verdadero hombre y es verdadero Dios. Aquí nosotros vemos lo siguiente. En el versículo 13 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, en épocas posteriores, quiero decirle que habían personas, herejes, cristianos, que no entendían bien esta doctrina y lo que decían era lo siguiente, que Jesús era tipo un fantasma, que era un espíritu pero que no tenía cuerpo. ¿Cómo así? No, señor. Jesús es del linaje de David, según la carne, es decir, Jesús es verdadero hombre. Si nosotros vamos a las profecías, del linaje de David se levantaría el Mesías. Entonces el apóstol Pablo parece que le está diciendo a los judíos, ustedes que se saben la ley, ustedes que saben toda esta información acerca del Mesías, quiero decirles que si ustedes miran y escrutinan y revisan, investigan acerca de Jesús, van a darse cuenta que él viene del linaje de David según la carne. Es decir, judíos, ustedes pueden corroborar que él es el Mesías prometido de Israel. Pero por otro lado, ¿es solo un hombre? No, señor. Habían otras personas también en el primer siglo, en el principio de la era cristiana, que decían que Jesús solamente era un hombre, pero que no era Dios. También es un error. Los cristianos creemos que Jesús es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Esa es la segunda parte que el apóstol Pablo va entonces a exponernos. El apóstol Pablo va a decir entonces en el versículo 4, está bien, es del linaje de David según la carne, pero él fue también declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No solamente es un hombre, aunque sí es un hombre, sino que es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Es el Hijo de Dios. Si el versículo 3 está disponible para el entendimiento judío, este versículo 4 está disponible para el entendimiento gentil. Los gentiles no sabían de genealogías. Los gentiles no sabían de tantas cosas. En este punto, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, gentiles, es mi manera de explicarlo siempre, me gusta decirlo así. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas personas han visto resucitar? ¿Cuántos se han levantado de entre los muertos? ¿Cuántos han ascendido al cielo? Jesús. Jesús. El apóstol Pablo les está diciendo, a los judíos les hablo de las genealogías, les hablo del linaje de David porque guardan muy bien sus cuentas. Pero a los gentiles que no saben de genealogías, yo les pregunto, ¿ustedes han podido vencer la muerte? Nadie ha podido vencer la muerte. No, nadie no. Uno sí pudo. Y el tema central va a ser de ese uno, que es Dios encarnado, verdadero hombre y verdadero Dios, y que Él es el Salvador del mundo. Si nosotros ahondáramos un poquito en temas de cristología, cristología evangélica, podríamos nosotros decir lo siguiente. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Jesús tenía que ser un hombre? Vamos a ver en Romanos más adelante, en Romanos 5, que por un hombre entró el pecado, Adán, un hombre pecó,
Entonces, por un hombre debía también darse esa redención. Un hombre tenía que pagar. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre? Porque Dios debía castigar el pecado, porque Él es justo. ¿Por qué Jesús tenía que ser verdadero Dios? Porque ¿quién, sino Dios, podría vivir una vida santa, una vida sin pecado? ¿Quién podría asumir las culpas de todos sobre sus hombros, sobre su cuerpo en un madero y así redimir al género humano? En Isaías 53 se los recomiendo. Sé que todos lo hemos leído, pero sería buenísimo hacer un estudio palabra por palabra. Vamos a ver que dice que el Señor cargará en él los pecados de todos nosotros. El Señor cargó nuestros pecados en la cruz. Tenía que ser un hombre porque el hombre pecó y el hombre debía pagar. Y tenía que ser Dios porque aparte de vivir una vida perfecta que nadie en la escritura, también Carlos debía Medellín, soportar el peso de todos. lo llamo a ver. Entonces, en este sentido hay algo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta y es el apóstol Pablo en esta carta lo que nos está profundizando es el tema central de esta carta es Jesucristo. Jesucristo que se encarnó, que es el verdadero Mesías prometido del linaje de David y que fue declarado hijo de Dios con poder cuando él resucitó. La declaración, el carnet, el sello de que es hijo de Dios es su resurrección. Incluso nosotros también, los hijos de Dios, esperamos esa preciosa resurrección. Como Cristo murió, nosotros morimos también con él. Enterramos nuestra antigua vida y empezamos a vivir una vida nueva con él. Pero no solamente para morir, sino esperando su preciosa resurrección, la resurrección de nuestros cuerpos. La resurrección es el primero, el primogénito de los muertos. Él es aquel que nos dará vida con él. Eso lo revisaremos durante los capítulos 6 y 7. Listo. La parte azul que hemos visto acá entonces es el autor. La parte amarilla es la bibliografía, las referencias que está tomando el apóstol Pablo. La parte 3 es el tema central. ¿Cuál es la parte 5? Perdón, la parte 4, versículo 5. Es la pertinencia. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Solamente por Jesucristo nosotros recibimos dos cosas. Nosotros recibimos la gracia y recibimos el apostolado. Gracia es un sinónimo para salvación. La gracia en sentido estricto es el don inmerecido, un don inmerecido que solamente Dios lega. Una gracia es un don que yo no merezco. En este caso, nosotros también podemos ver, es intercambiable este término aquí, a salvación. Solamente por Jesús hemos recibido la salvación. Entonces, el apóstol Pablo estará escribiendo toda esta carta apuntando a la salvación. Pero no solamente a la salvación, que es en la mayoría, en la que la mayoría de nosotros nos quedamos. Como cristianos tenemos dos piernas. Una es la salvación, pero la otra es la misión o el apostolado. ¿Cómo así? El apóstol Pablo está diciendo, todo aquel que se choca con Jesús, todo aquel a quien Jesús le da vida, entonces tiene dos cosas que Jesús da. Es salvo, pero también recibe una misión. A esta misión nosotros le llamamos la gran comisión. A sus discípulos, él les dijo, vayan y hagan más discípulos. Los salvados tenemos la tarea de salvar al mundo con Cristo. ¿Cómo? A través de la predicación. Al Señor le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, que salva al judío y también
a quien no es judío, al gentil, al griego. En este sentido, el apóstol Pablo está diciendo, es pertinente que tú entiendas el mensaje que yo voy a hablar durante toda esta carta. Hoy estamos en papilla. Van a ver que a medida en que vayamos profundizando, vayamos avanzando, ahorita incluso ya me quedan 7 minutos, a las 1:30 empezamos con el versículo número 1, donde vamos a ver palabra por palabra en el texto griego y vamos a irle explicando. Por ahora estoy dando una introducción. Y esa papillita que el apóstol Pablo nos está diciendo, ni tan papillita porque a veces se nos olvida, en este caso es, todos aquellos que han sido salvados, a la vez tienen que comprender su gran comisión. Una persona que ha sido salvada va a querer que otros se salven. Una persona que realmente ha conocido a Jesús va a vivir para que otras personas también le conozcan. No se va a callar, va a predicar. Pero no solamente predicar en los púlpitos con un micrófono, predicar con la vida, con el testimonio. Lo más importante, demasiado importante. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo está diciendo la pertinencia de la carta que yo voy a escribir, que estoy escribiendo, tiene que ver con salvación, pero también con comisión cristiana. ¿Recibiste a Jesús? Ahora vives como Jesús, es lo que se espera. Solo un dato histórico también, yo ahorita acabé de decir, la carta que el apóstol Pablo está escribiendo. Decimos que el apóstol Pablo escribió Romanos porque él la dictó, pero quien realmente escribió Romanos se llamaba Tercio, un escriba que trabajaba para el apóstol Pablo. Estaba ahí un discípulo. El apóstol Pablo iba dictando y Tercio iba escribiendo. Cuando lleguemos, avancemos un poquito más en Romanos, lo encontraremos. Nos daremos cuenta de que Tercio es el escritor de la carta. En este caso, en Romanos 16:22, si alguien, para no dejarlo con la duda hasta llegar al 16, Romanos 16:22 lo dice: yo Tercio, que escribo esta carta, les saludo en el Señor. Tercio era el escriba, el apóstol Pablo quien lo dictaba. Solo para quedar claros en ese aspecto. Seguimos entonces. Tenemos el autor en azul, versículo 1. Tenemos la bibliografía, el sustento de lo que el apóstol Pablo está diciendo, versículo 2. Tenemos el tema central dividido en Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, versículos 3 y 4. Tenemos la pertinencia en el versículo 5 y ya les he hablado de las dos cosas que el Señor nos da: gracia y también apostolado, salvación y misión. Dos puños para defendernos en esta, yo creo que no para defendernos, para atacar en esta pelea contra Satanás, contra el infierno, contra este mundo. El reino de Dios se pelea con la salvación y con la misión, y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Somos salvados y por más que vengan cosas, el apóstol Pablo aquí va a citar nuestra identidad en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Vamos a fortalecernos en este sentido, pero también vamos a darle duro contra todo lo que quiere venir en contra de Cristo. Eso es gracia y apostolado, salvación y misión. Con respecto a la pertinencia, también siempre me gusta en este versículo 5 revolverles el versículo. Ojo que no voy a añadir ni una jot, no voy a añadir ni una tilde, no voy a añadir una letrica a la palabra, solamente por un ejercicio explicativo quiero mostrárselos de la siguiente manera. Después de la coma, el versículo 5 dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Algo que siempre me gusta citar cuando llego aquí, la manera en la cual yo lo entendí y lo aprendí, fue así. Hay 4 palabras claves en esta segunda parte del versículo 5. Obediencia, fe, amor y nombre. Obediencia, fe, amor y nombre. Es una cadena. La primera palabra es obediencia. Nadie puede obedecer a alguien en quien no confía. Obediencia es una fe.
Nadie va a obedecer a quien no confía, a alguien en quien no confía. Por ejemplo, si yo le dijera a alguno de los que está aquí, préstame $1.000.000, préstame $1.000.000, préstame $1.000, ¿quién me los prestaría? Oye, yo no puedo obedecerte a algo que tú me estás diciendo y hacerlo rápido porque no confío en ti, y es natural. Pero vamos un poquito más. Fe se conecta con amor porque nadie confía en alguien en quien no ama, en alguien a quien no ama. Si mi mamá me dice, préstame $1.000, yo se los presto sin dudarlo. Hay un amor que me hace confiar y una confianza que me hace obedecer. Pero devolvámonos. La palabra amor está conectadísima con nombre. Y aquí se trata de la esencia misma de la persona. Cuando se habla su nombre en la Biblia, estamos hablando del mismo Dios. Y aquí yo diría, nadie ama a quien no conoce. Primero yo tengo que conocer. Cuando conozco, llego a amar. Cuando amo, llego a confiar. Y cuando confío, llego a obedecer. Entonces tendríamos que preguntarnos algo. ¿Por qué es importante estudiar esta carta? Porque vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios revelado en Cristo Jesús y en cuanto Él nos ha amado. Conociendo quién es Dios en la faz de Cristo, vamos a llegar a amarle más. Señor, qué salvación tan grande. Quiero decirles algo. Nosotros hoy no somos católicos porque en el siglo XVI, un monje agustino, se llamaba Martín Lutero, encontró esta carta y la leyó. Y él tenía un problema. No podía reconciliar cómo un Dios santo podía salvar o amar a alguien pecador hasta que se encontró con Jesús. Y de ahí se dio algo que se llamó la Reforma Protestante, que hasta hoy a nosotros los evangélicos nos llega. Imagínense. En este sentido, quiero decirles, a través de esta carta de Romanos que vamos a estudiar, se dio todo ese movimiento. John Wesley, algunos también lo conocen, el fundador de todas las iglesias o movimientos metodistas. Agustín de Hipona vivía borracho, mujeriego, de todo. Leyó esta carta a los romanos y en su testimonio, en sus confesiones, en un libro que él escribió, dice que fue como un rayo. La palabra de Dios fue como un rayo que entraba a su vida y ¡pah!, Quiero trajo salir de tanta esta luz reunión un momentico porque me mandó algo. que toda su vida ¿Cómo hago? disoluta pasó ahora a un nuevo estado, a un estado de gracia. En este sentido, esos son solamente ejemplos. Nosotros, a través del estudio de su palabra, nos encontramos con Cristo. La palabra nos revela a Cristo. Conocemos a Dios. Nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios, sino su Hijo Jesucristo. Él nos los muestra. Quien conoce a Dios, lo ama. Quien lo ama, entonces, confía en Él. Y quien confía, lo obedece. Si hoy alguien tuviera problemas de obediencia al Señor, Dios le está diciendo algo y no lo está obedeciendo, yo quiero decirles que de pronto la raíz de tu desobediencia se encuentra en que no confías suficiente en Dios. Y la raíz de tu desconfianza se da en que no le amas lo suficiente. Y la raíz de que no le ames lo suficiente se da en que no le conoces, porque yo les aseguro, los que estamos aquí conocemos a Dios y lo estamos conociendo, cada día nos enamoramos más de Él. Y al enamorarnos confiamos y nos dice, vete a la China de misionero, y decimos, Señor, tú tienes planes que yo no puedo entender, pero entonces vamos hacia allá. Y vamos siguiendo y vamos nosotros no solamente conociéndole, amándole, confiando, sino que también llegamos a obedecerle. El final de esto, para entrar al versículo 1, es ¿a quiénes está dirigido esta carta? Esta carta está dirigida entonces a los cristianos en Roma. Y ahí se habla, entre los cuales también están ustedes,
llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios. Todos los que están en Roma son amados de Dios, son llamados a ser santos. Y hay dos formas en las que saluda: gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bacanísimo que dice gracia y dice paz, porque gracia se le dice a los gentiles, gracia, pero paz, shalom, era el saludo judío. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo gracia y paz a ustedes, está hablando de los dos públicos que él tenía enfrente. Está nada más en la introducción, ¿ah? Tenía a gentiles, los cuales se saludaban Eirene, paz, en Grecia, se saludaban salve, en Roma es un saludo salve, incluso en italiano se dice salve, pero ahora paz, shalom, es el saludo de la sinagoga, el saludo judío. Entonces, en este punto estamos viendo que el destinatario era una iglesia en Roma, pero era una iglesia mixta. Era una iglesia la cual nosotros podemos ver que estaba conformada por judíos, cristianos, judíos, como así cristianos judíos, personas del pueblo de Israel que habían aceptado a Jesús, a Yeshua como su Mesías. Pero por otro lado, gentiles, personas que no tenían un trasfondo tan religioso, que no tenían un trasfondo de conocimiento de la palabra, paganos, bárbaros, pero que ahora se habían encontrado con Jesús. Este versículo 1, entonces yendo a el tema, ya saliendo de la introducción, fue una primera hora de introducción de todo el libro, de toda esta primera estructura. Autor, lo vimos en el azul, versículo 1, bibliografía en amarillo, el versículo 2, el tema central en verde, versículos 3 y 4, la pertinencia, ya vimos las dos pertinencias, gracia, apostolado, y obediencia, fe, amor y nombre en el versículo 5, y también el destinatario, versículos 6 y 7. Luego que hemos revisado todo esto, podríamos ir a ver al autor, al apóstol Pablo. Y aquí la primera pregunta que yo quiero decirles, siempre empiezo así, es: el apóstol Pablo no se llamaba Pablo. Dueño. ¿Quién podría Les decirme en apareció este dueño y momento? ahora ¿Quién podría decirme en este momento, escribirme en el chat, cuál era el verdadero nombre del apóstol Pablo? Nosotros conocemos al apóstol Pablo no solamente como Pablo, excelente. David Kisoboni fue el primero en que lo puso. Excelente. Saulo de Tarso, Katy Bello también lo puso. Ahí están escribiéndolos. Saulo de Tarso. Increíble. Qué bendición. Quiero decirles algo. ¿Por qué el apóstol Pablo, si de verdad se llama Saulo de Tarso, nos va a escribir como Pablo? Vayamos un momentico a explicar los nombres en la Biblia. Los nombres en la antigüedad se daban de la siguiente manera. Habían dos partes. La primera parte se le llama el praenomen. Praenomen era el nombre tuyo, el nombre que te habían puesto cuando naces, un nombre familiar. En mi caso, mi nombre, mi praenomen es Moisés. Por otro lado estaba un cognomen, un nombre cognado. Ese nombre cognado o cognomen era el lugar en el que tú habías nacido, la provincia romana, para saber, o la provincia, el lugar para saber, ah, mira, este es Moisés, pero hay muchos Moisés. Por ejemplo, yo en este caso nací en Barranquilla, Colombia. Si yo estuviera en la época del Señor Jesús, del apóstol Pablo, mi nombre no sería Moisés González Mesa, sería Moisés de Barranquilla. Saulo de Tarso nos habla su nombre de dos cosas. Uno, que era un hombre judío. Saulo es un nombre judío, lo veremos ahorita. Y Tarso, el lugar en el que había nacido.
Un ejercicio que yo siempre hago es, pueden escribir en el chat, por favor, otros ejemplos de este tipo de nombres. Yo voy a dar dos: Saulo de Tarso y Jesús de Nazaret. ¿Qué otros nombres así tenemos en la Biblia? Así tenemos un minutico para que escriban en el chat. Pensemos, ¿qué nombres encontramos en la Biblia que tengan la primera parte un nombre y después la partícula de? Y entonces ponemos el lugar. Excelente. Elías Tibita, increíble. Muy bien. ¿Quién más? José de Arimatea, se les había olvidado. Simón de Cirene, excelente. Claro, tenemos José de Arimatea, Simón de Cirene, Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso. Tenemos también María de Magdala o María Magdalena, Elías Tibita. Así tenemos a muchos. María de Betania, el endemoniado de Gadara o Gadareno. Si ven que la manera de la Biblia mostrarnos a las personas responde a este sistema. Uno, el nombre o también una característica. Dos, el lugar. El lugar. Es demasiado increíble. Lázaro de Betania, excelente. Es increíble que nosotros veamos esto, entonces, y vamos a ver también que el apóstol Pablo, llamándose Saulo de Tarso, nos escribe aquí esta carta como Pablo. La explicación más básica puede ser que como él está escribiendo en griego, Paulus, su nombre latinizado, o Paulos, su nombre griego, pegaría más. Pero yo creo que esa no es la verdadera razón. Yo quiero que indaguemos un poquito quién era Saúl. El nombre Saulo, realmente Saulos, viene del hebreo Shaul. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. El apóstol Pablo tenía el nombre del primer rey de Israel. Este apóstol Pablo se llama Saúl, Saulo. ¿De qué tribu? ¿Quién me pone en el chat? ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? ¿Quién se acuerda? ¿Saben que los judíos están organizados por tribus? ¿De qué tribu es el apóstol Pablo? ¿Quién me puede escribir esto? Muy bien, de Benjamín. Excelente. Ahora, ¿podrían decirme, por favor, de qué tribu era el rey Saúl, primer rey de Israel? ¿Quién se acuerda de qué tribu? De Benjamín también. ¿Habían hecho alguna vez esta conexión? Las tribus de Israel eran como clanes o familias. Las tribus de Israel eran clanes o familias. Estas familias, estos clanes, repetían los nombres cuando habían personajes notables. En este caso, que el apóstol Pablo se llame Saulo y que él sea de la misma tribu, habla de que su familia quería seguir el linaje de este gran rey de Israel. Incluso el apóstol Pablo dice judío de judíos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, y entonces ahí habla con respecto a su celo, con respecto a su radicalidad. Todo como se nos presenta el apóstol Pablo, dice, tengo tanto, pero todo eso lo tengo por basura, por mi Cristo. El mismo nombre Shaul significa invocado, pedido, deseado, anhelado, añorado, grande. ¿Saben qué significa Paulus? Significa pequeño. Este apóstol Pablo nos está diciendo, nada más en la primera palabra de su carta, pequeño. Voy a mostrarles esto. ¿Me confirman que estén viendo, por favor?
Gracias. Estamos nosotros viendo que Paulos en griego, nos está diciendo la primera característica del autor y nos está diciendo pequeño. En vez de mostrarse grande, él nos está diciendo, aquí el grande no soy yo. Aquí yo soy bien pequeñito. Quizá en un momento fui grande. Quizá en un momento me creí invencible. Quizá en un momento creí que tenía el mundo en mis manos, pero en este momento sé que no lo soy. La segunda palabra es siervo. Pero esa palabra siervo en griego se dice doulos y no es siervo, es esclavo. Hoy siervo es un trabajador con su seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Prestaciones, todo. Tiene su horario. Esclavo es diferente. El apóstol Pablo está diciendo, aparte de yo ser pequeñito, porque el grande Jesús aquí, soy esclavo. Una palabra muy fuerte, ¿no? No. Él dice, yo he perdido mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Oye, a mí me gustaría que todos nosotros de este estudio, y ya está concluyendo, saliéramos diciendo, Señor, mi oración es que quiero ser esclavo tuyo. ¿Cómo así que esclavo? Sí, perder mi mente para que mis pensamientos, Señor, solamente sean tuyos y no míos. Perder mi corazón para que mis emociones sean tuyas y no mías. Perder mis decisiones para que tú decidas con tu santa voluntad en medio de mi vida y no yo. Yo quiero, Señor, ser tu esclavo para que mi mente, corazón y voluntad te pertenezcan. Cuando yo quiera pecar, estar crucificado como Cristo Jesús y no me pueda bajar de la cruz. Cada vez que yo quiera hacer lo malo, Señor, esté tan unido a ti que me sea imposible. Uno, pequeño. Pregunta, ¿delante de Dios tú eres el grande o te sabes tu lugar? Dos, esclavo. Delante de Dios tú eres el amo. Yo decido, Señor, mira, yo te doy paso hasta tal punto en mi vida, pero de aquí en adelante mando yo. De pronto en mi familia manda tú, Señor, pero en mi corazón, de pronto yo. ¿De quién? Pequeño delante de quién y esclavo de quién? Solamente de uno, de Jesucristo. Quiero decirles un dato interesante. Nosotros tenemos aquí la palabra Jesucristo, ¿cierto que sí? Aquí vemos Jesucristo. En griego está Jesús. Jesús, o sea, Jesús. La confesión cristiana más antigua, es decir, Jesucristo. Si alguien quisiera ver cuál es la confesión cristiana más antigua, es que nosotros los cristianos hayamos unido dos palabras, Jesús y Cristo. Cada vez que decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús es el Cristo, Jesús es Mesías. Hoy en español la Reina Valera lo tradujo como Jesucristo, pero el griego dice Jesús. Esto se dio porque la confesión cristiana es Jesús, no es cualquier Jesús, es Jesús quien es el Mesías. Kletos es la palabra para llamado. Llamado. Kletos es no eres cualquiera. Dios te ha entregado una comisión. El apóstol Pablo dijo, yo estoy cargando una comisión. ¿Cuál es mi comisión? Comisión es apóstolos, ser apóstol, enviado. ¿Quién fue el primer apóstol? Jesús. Alguien diría, ¿a quién llamó primero? ¿A cuál de los apóstoles llamó primero? No, no, no. El primer apóstol fue Jesús. Jesús dice, como he sido enviado del Padre, así también los envío a vosotros. El primer apóstol es Jesús en el sentido, Jesús es el verdadero Mesías, ¿cierto? 100% hombre, 100% Dios. Pero la primera persona a la que se le acuña este nombre apóstolos es a Jesús. El Padre me ha enviado y como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan. Entonces tenemos que ver que nuestro llamado no depende de nosotros. Nuestro llamado se esconde en el llamado de Cristo. Mi vida se esconde en el corazón de Cristo Jesús.
en su gracia, en su amor. Estoy de pie porque Él me mantiene de pie. Apartado. Apartado es aforísmenos. Apartado es un contraste. Esa palabra apartado para el evangelio es un contraste. El apóstol Pablo antes era fariseo. Fariseo también significa apartado, separado. ¿Cuál es la diferencia entre fariseo, una palabra hebrea, a aforísmenos, una palabra griega? Aparte que están en dos idiomas. Me gusta explicarlo así. Yo hoy empecé clases nuevamente en la universidad y quiero decirles lo siguiente. Para explicarles esto, tengo una ilustración. Yo podría, como cristiano, no juntarme con ninguna persona que no sea cristiana en la universidad y decir yo estoy apartado. Eso es lo que hacían los fariseos. Los pecadores por un lado, nosotros los fariseos juntos. Una cosa es apartado porque te apartas de los demás, porque supuestamente los demás están mal y tú solamente estás bien. Era lo que hacían los fariseos. Pero esta parte aforísmenos no quiere decir ese separado o ese apartado. La otra razón es yo voy a la universidad y soy luz en la universidad. Yo sé quién soy, mi identidad está clara, pero sé también para qué estoy. Ese apartado habla de identidad en ese sentido. No es que yo me aíslo, es que estoy sirviendo a Cristo Jesús en medio de donde yo estoy. Aforísmenos. Y estoy apartado precisamente para el Evangelion. Y una de las preguntas que siempre hago es, ¿pueden escribirme en el chat cuál es la palabra que se encuentra dentro de la palabra evangelio? Evangelio tiene una palabra adentro y es la palabra ángel. Ángel, ángel y o. Ángelos. Evangelion, buenas noticias, ya lo pusieron en el chat. Nosotros somos mensajeros de buenas noticias. El evangelio es la buena noticia de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos entonces aquellos que son mensajeros. Cada vez que pienses en la palabra evangelio, piensa que una palabra interna de la palabra evangelio es ángel, es mensajero. ¿Quién es el mensajero que lleva el mensaje o las buenas noticias? Tú. Cristo trajo las buenas noticias. El portador del evangelio. El evangelio es Él. Diciéndole a todo un mundo pecador, Dios te ama. Estoy dispuesto a morir para demostrártelo. Pero en este sentido, nosotros somos aquellos que también tenemos que seguir llevándole el evangelio al mundo. Vamos hoy a dejar hasta aquí. Vamos a terminar con una oración y pasamos al tiempo de preguntas del día de hoy. Te invito a que podamos orar en este momento. Señor, muchas gracias por esta primera sesión que nos has permitido. Te pedimos que tú seas el grande en nuestras vidas y no nosotros. Que tú seas el amo, Señor y Maestro y nosotros seamos tus esclavos. Porque nuestra voluntad es tuya, porque nuestra emoción es tuya, nuestros sentimientos son tuyos, nuestra mente y nuestros pensamientos son tuyos, Señor, completamente. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos permitas entender tu palabra así, sencillita, pero permítenos ir profundo también, Señor, masticándola, digiriéndola, más que conocimiento en nuestra cabeza, que sea transformación y vida en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Te amamos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Listo. Entonces, si alguien tiene algunas preguntas, podrían ir alzando la mano y Corina podría entonces ayudarnos a dirigir quienes tienen preguntas. Cori, adelante y yo voy respondiendo. Amado, habla desde el pastor José Mérito Mosquera de Turbo, Antioquia. ¿Y cómo haríamos para adquirir este material para retroalimentarnos un poco más? Bueno, en este sentido, nosotros esta clase la grabamos, entonces la podemos pasar a YouTube. Estas clases, digamos, están siendo así dinámicas. Vamos estudiando juntos en este sentido. Es un comentario a la escritura.
Ok, amado, muchas gracias. Dios me le bendiga. Firme y adelante. Amén. David, adelante. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Qué alegría estar en este grupo y me encantó la clase. Muchas gracias, Pastor. Dios lo siga bendiciendo y a todos los que están aquí. Tengo una pregunta, Pastor. Sí. Usted nos mencionaba que hay una estructura, Ujú. la cual se basa en autor, bibliografía, el tema central y la pertinencia. Sí, sí, Sí. creo que alcancé a apuntar, listo. Y la Falta pregunta, una. Después de la pertinencia, venimos nosotros ahí a hablar de destinatario. Y ahí es ok, a las personas que estaban en Roma. perfecto. Entonces mi pregunta sería, todo el libro, o como nosotros conocemos, todo el libro de Romanos tiene esa estructura, es decir, luego, o sea, todo, digamos, como si fueran subtítulos, bibliografía, tema central. ¿O solamente llega hasta ahí? ¿O cómo Ok, funciona? Sí. ok, excelente. Bueno, no. Aquí el tema es, toda epístola empezaba en su introducción con esta estructura. Eso es número uno. Número dos, el libro de Romanos, ese será el inicio de la próxima clase, está dividido en dos partes. Desde el Ah, capítulo 1 hasta el capítulo 8, bueno, realmente hasta el capítulo 11, desde el 1 hasta el 11 va a ser doctrina. Desde el ok. 12 en adelante hasta el 16 va a ser práctica. Oh, Entonces, esas son las grandes estructuras de Romanos. Ahora, dentro de esa primera estructura también hay dos subdivisiones. Del 1 al 8 va a ser doctrina sobre la salvación en sentido general, y el 9, el 10 y el 11 va a ser doctrina de la salvación de Israel, específicamente oh, el papel que juega el pueblo de Dios. Ahora, dentro de este subgrupo hay otro grupo adicional desde el 1 al 8 y es desde Romanos 1, capítulo 1 hasta el capítulo 5, vamos a ver el tema de la justificación, cómo es que Dios nos declara justos. Desde el capítulo 6 y 7 vamos hablar de la santificación. ¿Cómo es que un cristiano que ya ha sido cristiano empieza a batallar por su santificación entre la carne y el espíritu? ¿Cómo camina mientras el Espíritu Santo te va transformando? Y el último es el capítulo 8, donde habla de la glorificación. ¿Cómo es que oh. tenemos una esperanza tan grande en la cual un día el pecado será extirpado de nuestras vidas? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Antes de continuar a las siguientes preguntas, me gustaría pedirles algo, un favor especial. Cada clase, nosotros vamos a mandar un link en el cual, por favor, lo único que les pedimos, esto no cuesta plata, lo único que les pedimos es constancia. Queremos que ahí ustedes escriban su reflexión. Es decir, un parrafito, Dios hoy me habló de esto y esto y esto, porque así nosotros también vamos leyéndolas y vamos viendo qué cosas se les están quedando y cómo podemos enfatizar en las otras. Entonces es como un feedback que queremos también recibir. David, ¿quedó claro? Muy claro, pastor. Muchas gracias. Excelente. Ok. Dios bendiga, En- Ajá. Dios bendiga. Bendición. Mi nombre es Berta María Leudo, soy pastora acá en Turbo y quería hacer dos preguntas. Ujú. Una, no es que esté afanada que el estudio termine rápido, pero sí quisiera saber cuánto es el tiempo que vamos a tener estudiando y si es toda la Biblia o qué parte de la Ok. Biblia. Bueno, en este punto yo quiero decirles, este curso de Romanos tiene 8 secciones. Entonces, la primera es la introducción, serán 9 clases en total, serán 9 martes. Eso solamente será de Romanos.
En Hebreos también vamos a tener 9 jueves hablando de Hebreos, pero si ustedes quieren más, o sea, vamos apenas en 2 libros, pero si ustedes quieren más, apenas terminemos eso, podemos lanzar 2 libros más. Tenemos todo el Antiguo Testamento, hasta nos falta solamente desarrollar más los históricos, pero de resto tenemos ya todo el material. Y luego podríamos ir también al Nuevo Testamento, que tenemos evangelios y las cartas del apóstol Pablo. Así que vamos construyendo el material y sí, o sea, vamos a probar, estamos probando con Romanos y Hebreos, pero si quieren así podemos estudiar toda la Biblia. Hago otra preguntita. Uh-huh. ¿Siempre esto va a quedar grabado o hay esperanza o hay alguna posibilidad de uno adquirir libros de lo que usted nos va a enseñar o nos está enseñando? Ahora estamos desarrollando el material. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tenerlo grabado. Ustedes ahí pueden ir tomando sus apuntes por lo pronto. En el nombre del Señor esperamos organizarnos cada día más como ministerio y luego sacar materiales de estos estudios como comentarios a la Biblia. Muchas gracias, el Señor me lo bendiga. Amén, bendiciones. Ok, Jairo o José. Ok, Casa de Amor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, yo soy el pastor Carlos Díaz, de aquí de la iglesia Casa de Amor y Paz en la ciudad de Manizales. Y entonces, pues, muy interesado en adquirir el material para dárselo al liderazgo acá de la iglesia. Entonces, si había forma como más adelante, terminando las clases de Romanos, poderlo adquirir o que lo envíen al correo y si tiene algún costo. Muchas gracias, claro. Pastor Moisés. Qué bueno, para poder extender el reino de Dios y estamos muy interesados. Muy excelente la clase, la introducción, todo muy bonito. Muchas gracias y saludos a todos. Listo. Bendiciones. Ok, Pamela y luego la hermana María. Hola, pastor, ¿cómo estás? Yo soy nueva en este proceso y tengo una duda que de pronto es muy obvia para los demás. Cuando hablamos de doctrina, ¿a qué nos referimos? Porque cuando yo lo busco en Google, pues dice en doctrina en la Biblia como enseñanzas, pero uno tiene como en la cabeza, cuando uno está nuevo en la búsqueda de la palabra, que le dicen, no, es que necesito enseñar doctrina, se puede confundir con adoctrinamiento. Entonces, ¿qué significa la doctrina en la Biblia y por qué se divide, o sea, y cómo se refleja en cada uno de los libros? Ok, listo, esto es importantísimo hablarlo. Listo, tenemos esta y la última entonces sería la pregunta de la hermana María. Ok, bueno, doctrina precisamente podría ser mal utilizada cuando hablamos de adoctrinamiento, pero yo quiero decir que no tenemos que tenerle miedo a la palabra doctrina. Yo pensaría que tenemos que tenerle más miedo a la palabra dogma. Primero quiero explicar la diferencia entre doctrina y dogma. El dogma es solamente una enseñanza que se dice esto es así y tienes que creerlo porque sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica, creo que ya, bueno, creo que podríamos hablar en este sentido así, raspado y pelado, claro. La Iglesia Católica hay cosas que recibe por dogma. Es decir, yo lo digo y porque yo lo digo tienes que creerlo. Eso se le llama dogma. Por otro lado, doctrina es una enseñanza, pero que está basada en las escrituras y puede ser comprobable por ti mismo. Es decir, del estudio de la escritura sale cierta enseñanza. En este sentido, quiero decir que doctrina puedo explicarlo desde un contexto judío y desde un contexto ahora, digamos, histórico para el cristianismo. Desde el contexto judío podría decir como halajá. Hay una parte del judaísmo que se ha dedicado a estudiar la halajá o la manera de comportarse, cómo enseña la Biblia que yo tengo que comportarme, por ejemplo, o Torá, la instrucción. ¿Cómo es que Dios me ha enseñado a vivir? Esas pueden ser doctrinas. Por otro lado, en el cristianismo, en griego, se le llama didaje, enseñanza, la enseñanza de los apóstoles, lo que hemos recibido de Jesús.
Los cristianos, por ejemplo, los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, creemos que la palabra de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, son la palabra de Dios y son la máxima regla o norma para nuestra fe y conducta. Es decir, que en la Biblia se encuentran los principios fundamentales para vivir. Doctrina nosotros lo entendemos así. La doctrina de Cristo, es decir, las doctrinas recibidas del mismo Señor, lo explicado por sus profetas, por sus apóstoles y que ahora la iglesia mantiene. Doctrina podríamos decir que es el tesoro de la iglesia o la herencia de la iglesia. Incluso en contextos latinos solemos decir iglesias de sana doctrina. Y muy por encimita podríamos ver que sana doctrina es aquellos que mantienen la enseñanza pura bíblica de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de doctrina, no decimos adoctrinamos, sino enseñamos doctrina. Doctrina no en el mal sentido como dogmático que tienes que creer porque yo digo, sino descubramos las enseñanzas de Jesús para transmitirlas de generación en generación. ¿Por qué hablamos así? Porque en Hechos capítulo 2, por ejemplo, cuando estamos hablando de la iglesia naciente o la iglesia primitiva, se nos habla que habían tres características para esta iglesia. Uno, permanecían en la doctrina de los apóstoles, enseñanza de los apóstoles, la enseñanza que Jesús dejó, la enseñanza correcta. Dos, en las oraciones. Y tres, en el partimiento del pan, en la Santa Cena, o también en el compartir en las casas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender doctrina no como dogma, no como yo lo digo así ya, doctrinar, no. Por el otro lado, enseñanzas extraídas de Jesús, de los evangelios, de los apóstoles, de los profetas, de la Biblia, de la palabra del Señor, y que ahora es el tesoro de la iglesia porque tenemos que mantenernos en esto. Yo creería que esa es la explicación. ¿Quedó claro, Pamela? No, excelente. ¿Me regalas me repites la cita de Hechos, porfa? Claro. Ya te lo digo. Hechos capítulo, ya te confirmo el versículo. Ah, yo había entendido Hebreos. No. Hebreos es lo que vamos a estudiar el jueves. Hechos es Hechos 2 del 42 al 47. Hechos 2 del 42 al 47. El 42 es el clave. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, finalmente la hermana María, y así dejamos por el día de hoy. Adelante. Muy buenas noches, mi nombre es la hermana Marisabel Herrera, soy diácono, soy pastora de jóvenes, muy excelente exposición, la verdad que uno en la palabra nunca deja de aprender, uno es un instrumento, ¿verdad? Que continuamente se tiene que estar llenando, se tiene que de conocimiento y tiene que estar también, como dice Pablo, ¿verdad? Transformados en la mente, ¿verdad? Transformación de mente continuamente en los tiempos. Mi preocupación es que yo los martes y los jueves tengo servicio virtual también de parte de la iglesia de 7 a 8:30. Y yo estoy afligida, triste, porque a mí me toca llevar palabra, a mí me toca dirigir, abrir el servicio y prácticamente en la semana una sola vez o en la semana 2 veces. Y entonces, figúrese usted, o sea, se unen los dos servicios, y esa es mi preocupación, porque, bueno, hoy no asistí al servicio y me conecté acá con usted, porque la verdad que me pareció interesante, ¿verdad? Escudriñar muy a fondo el libro de Romanos, porque la verdad que nosotros no la sabemos todas y Dios siempre va ensanchando el conocimiento y más en estos tiempos tan peligrosos. Una cosa que también quiero, como que a veces uno también, cuando escucha en la palabra de Pablo doctrina pura,
uno sabe que es el evangelio puro, que es la palabra de Jesús tallada, radical, que uno no tiene que ponerle ni punto, ni coma. Pero también cuando Pablo habla, ¿verdad?, de que hay personas que desvían la sana doctrina, entonces a Pablo, ¿a qué se refiere cuando, porque lo llama doctrina, cuando se desvían de la doctrina? Claro, en este sentido el apóstol Pablo lo usa no solamente el apóstol Pablo, también los demás escritores de las cartas universales. Cartas universales le llaman, por ejemplo, a Pedro, a Juan, Judas. Nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. También es otra frase que se usa en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere entonces a esas falsas doctrinas? A enseñanzas que no están basadas en Cristo Jesús ni en lo que él enseñó. Enseñanzas no basadas en la Biblia. Eso es a lo que se está refiriendo esto. Falsa doctrina, entonces, es enseñanza que no es verdadera con respecto a su origen, que no es verdadera con respecto a su exposición, que no es verdadera con respecto a su propósito. Incluso el apóstol Pablo dice que aun si un ángel viniera y nos anunciara otro evangelio, eso sería maldición. Entonces, en este caso, esto es un ejemplo precisamente, qué bendición, los pastores de Casa de Amor, eso precisamente es. Esta es una apología, esto es apologética, esto es defensa de la fe en contra de todo lo demás que quiere venir a dañar a Cristo, a la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, que nosotros nos salvamos por nuestras obras, que nosotros nos salvamos porque nosotros queremos. No, nos salvamos por la fe en Jesús. Entonces, cuando se habla de falsas doctrinas, son enseñanzas que están erradas, que están fuera de lo que Jesús enseñó y que los apóstoles también escribieron en la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es, me alegra que todos se hayan podido conectar, quedarse aquí hasta el final, 10 minuticos más, escuchando toda la sesión de preguntas. Tuvimos 20 minutos de preguntas y respuestas. Dios nos ayude. Entonces, oremos mucho y nos vemos el jueves. Los que quieran también revisar el tema de Hebreos, vamos a ir así verso a verso y va a ser una gran bendición. Vamos a tomar los versos más importantes de la escritura. Vamos a seleccionar versos por capítulos y así explicaremos todos los contextos. Bendiciones y nos vemos el jueves. Bendiciones, bendiciones, mi amado pastor Moisés, bendiciones. Bendiciones.